Más sanciones a Rusia, un tope de precios para el gas para hacer frente a la alta inflación y los precios de la energía, todo ello a las puertas de un nuevo invierno. Me acompaña el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Comercio de la UE. Bienvenido a The Global Conversation. Buenas tardes. La Unión Europea ha anunciado esta semana, junto con el G7, un límite de precio global para el petróleo ruso, pero se teme que esto provoque una subida de los precios del petróleo y una mayor inestabilidad. ¿Confía usted en que esto tendrá el efecto deseado de repercutir en los ingresos rusos? En cierto sentido, con este tope de precios, y si se aplica al menos en el G7, pero posiblemente también a un nivel más amplio, por un lado, privaríamos a Rusia de ingresos adicionales que podría utilizar para seguir financiando su guerra contra Ucrania. Por el otro, también ayuda a estabilizar los precios globales del petróleo. Pero obviamente existe la preocupación de que no todo el mundo está a bordo. Fuera del G7 y la Unión Europea, por ejemplo, están India, China y otros países que tal vez se sirvan del petróleo ruso y paguen un precio más alto. Sabemos que Rusia está vendiendo ya su gas a China, a la India, con un descuento significativo en comparación con los precios mundiales. Probablemente tendrán que vender con un descuento aún mayor y no obtendrán tantos ingresos. Así que el objetivo de reducir la capacidad de Rusia para financiar su maquinaria bélica se ve realmente favorecido por esta imposición del tope de precios. Así que en esencia influye a pesar de todo. ¿Habrá un tope de precios para el gas ruso que llega a la Unión Europea? Es decir, obviamente hablamos del petróleo, pero ¿del gas? Como sabe, es algo que se está debatiendo mucho. Y por parte de la Comisión Europea también hemos preparado diferentes formas de aplicar este límite de precios. Así que los debates sobre esta cuestión están en marcha. Probablemente haya que tener en cuenta dos cosas. Una es que los volúmenes de gas ruso que llegan a la Unión Europea están disminuyendo rápidamente. Y ahora, por ejemplo, Noruega es el mayor proveedor de gas del bloque, no Rusia. Y en segundo lugar, cuando debatimos este tope de precios, también es importante que tratemos a los socios fiables de forma diferente a Rusia. Por ejemplo, Noruega ha hecho mucho por aumentar sus suministros de gas a la Unión en un momento en que realmente lo necesitábamos. Dejando de lado las sanciones y pasando a la forma en que la Unión Europea puede actuar para hacer frente a la crisis energética, hemos oído a la presidenta von der Leyen decir que habrá un tope de precios para el gas, probablemente un tope para el comercio de gas dentro de Europa. ¿Puede explicarnos cómo funcionará esto y cómo afectará al precio del gas? Existe un debate sobre el llamado tope de precios dinámicos, que seguiría los precios mundiales del gas con una cierta prima sobre ellos, para garantizar la disponibilidad de gas para la Unión. ¿Y en qué punto se encuentran las negociaciones con los socios fiables como Noruega sobre la posible creación de algún tipo de precio más bajo para el gas? Bueno, esperamos finalizar lo antes posible. Pero al tratarse de negociaciones no podemos fijar un plazo, porque también es necesario que la otra parte esté de acuerdo. Pero por supuesto tenemos en cuenta que hay que hacerlo en el plazo muy corto, porque estamos abordando una situación de crisis. Pasando a la forma en que los Estados miembros han abordado la situación, ¿hasta qué punto le preocupa la decisión de Alemania de anunciar unilateralmente un plan energético de 200.000 millones de euros? ¿Cree que es una violación de la competencia leal y supongo que también una violación de la solidaridad y la unidad que hemos visto hasta ahora entre los Estados? Bueno, en lo que respecta a Alemania, hemos mantenido algún debate en el ECOFIN sobre sus medidas anunciadas y también sobre las de otros países. El ministro de Finanzas alemán, Lindner, presentó el paquete de medidas y señaló que esas ayudas están previstas para varios años, por lo que no se utilizará todo ahora, ya que muchas de las medidas están todavía en proceso de preparación. Así que todavía está por ver cómo se van a aplicar exactamente. Escuchamos las recientes intervenciones de los comisarios Breton y Gentiloni. ¿Hay algo de división dentro de la Comisión? Es decir, ¿piden más solidaridad de la que existe en contraste con la oposición de Alemania?
En primer lugar, existen una serie de mecanismos de solidaridad que ya están disponibles. Por poner un ejemplo, todavía tenemos 225.000 millones de euros sin utilizar de los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y de hecho, ayer mismo los ministros de Finanzas del ECOFIN acordaron su posición respecto a la llamada propuesta REPowerEU, que, por un lado, aceleraría el uso de esos 225.000 millones de euros y que pone también sobre la mesa 20.000 millones adicionales en subvenciones para hacer frente a los actuales retos energéticos. También se ha dicho que ya no podemos excluir una contracción del crecimiento económico y hemos escuchado algo parecido por parte del Banco Central Europeo que asegura que se avecina una recesión. ¿Ese es el escenario más probable? Lo que estamos viendo es que este año la primera mitad del mismo fue bastante fuerte. Y en cualquier caso, probablemente revisaremos al alza la previsión de crecimiento de este año, desde el 2,7%, que es nuestra previsión actual. Pero también estamos viendo ahora mismo un entorno que se deteriora rápidamente, con indicadores de confianza que bajan rápidamente. Así que yo diría que las perspectivas económicas dependen también en gran medida de cómo gestionamos la actual crisis energética. Si conseguimos garantizar un suministro de energía suficiente, podremos evitar este escenario. Así que dependerá mucho de cómo gestionemos la crisis energética. Antes de dejarle marchar, vicepresidente, y teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar sobre la preocupación por la alta inflación en torno a la energía, ¿cómo puede la UE asegurarse de que los ciudadanos les apoyan? Bueno, en primer lugar, efectivamente, ahora estamos lidiando con las consecuencias de la agresión de Rusia contra Ucrania y con las decisiones que está tomando Rusia. Así que la mejor manera de mitigar las consecuencias de la guerra es detener la guerra. Porque cuanto más rápido podamos detener la guerra, más rápido podremos empezar a recuperarnos de las consecuencias económicas de la misma. Y desde este punto de vista es muy importante que sigamos prestando apoyo a Ucrania, apoyo militar y apoyo financiero, tras los últimos pasos de Putin en la escalada de la guerra. Vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Comercio de la Unión Europea, muchas gracias por acompañarnos en The Global Conversation.